Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas interesadas en los derechos humanos al programa de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Les comento que esta es una emisión previamente grabada y como siempre es un placer saludar a la distancia a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Ana C., un placer saludarte como siempre. José Ángel, digo exactamente lo mismo porque me pone de buenas tu saludo. Eres de veras alguien que le mete entusiasmo a tu voz, además del profesionalismo. Hay cuánto autoelogio, ¿verdad? Pero bueno. Muchas gracias, sí, te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues estamos en un programa previamente grabado, sin embargo, usted puede ponerse en contacto con nosotros. El buzón de voz de la Defensoría es el 55 41 55 11 49, lo repito con mucho gusto, 55 41 55 11 49, puede dejar ahí un comentario, una opinión, una crítica, desde luego. El correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en Twitter, claro, como @audienciasre, en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, y también le ofrezco un número de WhatsApp para sus mensajes, es el 55 12 33 29 15. Y Ana C., hoy tenemos un programa muy interesante. Sí, y déjame hacer una breve pausa antes de presentar el programa, porque otra vez nos llovieron. Eso me gusta mucho, los comentarios de alumnas y alumnos que nos están siguiendo, porque como nuestras audiencias o muchas de nuestras audiencias saben o deban enterarse ahorita, estamos armando también en paralelo una serie introductoria a los derechos y a las defensorías de las audiencias. Entonces saludamos y agradecemos los comentarios sesudos, puntuales, inteligentes sobre los capítulos de la serie de Juan José Rodríguez Toro, desde Oaxaca, de Cruz Méndez y de Cristina Medina. Y bueno, ahora sí. Bueno, pues hay un canal que es muy apreciado. Primero fue muy apreciado por los habitantes de la Ciudad de México y mi percepción personal es que ahora cada vez más se aprecia por pues todos los que tienen a bien verlo en la República Mexicana, y es el Canal 22, Ana Cecilia. Sí, el Canal 22 es, bueno, hasta participé en él. El Canal 22 sin duda es un favorito. Nunca ha estado exento de polémica, ¿eh? Desde su inicio, desde cómo nació, desde quién lo inauguró, desde todo el contenido, pero lo que siempre ha tenido es una programación muy sabrosa. A veces más, a veces menos, a veces no, de acuerdo, pero nunca ha estado ni exento de polémica, que eso me parece importante y interesante. Habla de audiencias críticas que lo están viendo, siguiendo y teniendo en consideración. Habla de un público muy específico. Claudia ahorita no nos dejará mentir y ya tú nos vas a presentar a nuestra invitada de hoy, pero es un canal fundamental para comprender la cultura o como, déjame decirlo, como emblema de nuestra televisión pública. Como emblema de la televisión pública, creo que lo dices muy bien. Y le damos la más cordial bienvenida a Claudia Ortega Medina. Ella es la defensora de la audiencia de Canal 22, licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su desarrollo personal, profesional y académico está vinculado con el estudio y la defensa de los derechos humanos. Investigadora, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM durante los últimos 30 años en el campo del constitucionalismo, los derechos humanos, sus medios de protección, como son el juicio de amparo, por lo que en este ámbito, no solo por medio de la cátedra, sino en el desarrollo de diversas investigaciones y asesorías, se ha ocupado en el derecho a la información y, por supuesto, la libertad de expresión. Práctica profesional independiente en el ámbito privado como litigante, asesoría jurídica brindada a diversas instituciones como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entonces la Oficina del Abogado General de la UNAM, su desempeño también como directora general de Asuntos Jurídicos de la UNAM.
un poco de un amplio currículum de nuestra invitada Claudia Ortega Medina. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Ana Ceci, y a todos ustedes por permitirme expresar algo de lo que estoy haciendo como defensora de audiencia de Canal 22. No, pues para mí eres un hallazgo y me da muchísimo gusto porque debo de contarle, tú lo sabes, yo creo que lo has sentido, a nuestras audiencias, que este gremio que hacemos radiodifusión y periodismo en México son, como todos los gremios, chiquitos, cerrados, obtusos y luego no tan ni democráticos, ni aceptantes, ni incluyentes, ni así, ¿no? Todos nos queremos mucho, creemos que conocemos a todos, que ya lo vimos todo, más si tenemos nuestras edades, bueno, nuestras edades, la generación mía. Entonces me fascina, porque yo di con Claudia, la conocí en la AMDA, en esta organización, Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, a la cual pertenecemos, pero era distinta, ella era una abogada, es una abogada y se dedica a lo abogado, y supongo que ha sido un encuentro muy interesante el tuyo con los medios de comunicación y cómo funcionan y cómo no funcionan y qué se hace y por qué no se hace y por cositas pequeñas que parecían imposibles o fáciles, en fin, ha de ser un importante encuentro, pero para nosotros, o para nosotros gremio, pues es delicioso la frescura, la otra visión, tu profesionalismo y seguimiento. Entonces, eso es lo que se nos antojaba, además de todo, escuchar hoy. Y la primera, pregunta que querría hacer es si nos puedes hacer en resumen, ¿desde cuándo, cómo le haces, qué no haces y qué ha sido tu papel de defensoría? O sea, un poco la historia. Gracias. Mire, yo soy defensora de la audiencia Canal 22 desde enero de 2018. A mí me designó un órgano colegiado que prevé el Código de Ética de Canal 22, que está integrado por un representante del propio canal, por un representante de la cultura, de la Secretaría de Cultura, de la UNAM, del Instituto Mexicano de Cinematografía y de Estudios Churubusco Azteca. Este órgano colegiado hizo una entrevista a una terna propuesta por el director y bueno, ahí resulté electa como defensora de Canal 22. A partir de entonces, como bien lo dices, mi visión como abogada es diferente que la que tienen la mayoría de las personas que se han desarrollado como defensores de audiencia, porque pues yo siempre he tenido una visión en lo teórico y en lo práctico, ¿no? En lo teórico, en la enseñanza de derechos humanos y en desentrañar cuáles son los derechos que tienen, no solo individualmente, sino este gran gremio de las audiencias, porque finalmente todas y todos somos audiencia en algún momento. Entonces, este encuentro con defender a una parte de la población que tiene ciertos derechos que poco conocen y que no saben cómo defender, pues me ha resultado muy interesante, porque pues, finalmente yo defiendo derechos humanos a través del juicio de amparo, pero no es lo mismo ser la instancia imparcial que decide si hay o no una violación a los derechos humanos. Y sobre todo, desde el punto de vista también de los medios de comunicación, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Muy bien, enriquecedora. Qué interesante. En general, el balance de los comentarios desde que usted está al frente de la Defensoría de la Audiencia del Canal 22, ¿cómo lo diría? Nos comenta que las audiencias por lo general todavía tienen que aprender, tenemos que aprender como audiencias que tenemos derechos y que son varios y que son muy importantes, pero hay comentarios, ha habido ya por parte de los televidentes de Canal 22, comentarios a X o Y programas, desempeños, puntos de vista, opiniones, editoriales, etcétera? Efectivamente, recibo bastantes quejas, sugerencias, recomendaciones, peticiones de la audiencia. Es importante que también la Defensoría se convierta en un canal de comunicación entre la audiencia y el canal, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, quiero el cambio de horario de tal programa, o pasen tal película, etcétera, ¿no? Muchas veces nos encontramos con las limitantes actualmente más fuertes del presupuesto del canal para atender a muchas sugerencias de la audiencia, pero finalmente es un canal de comunicación importante. Por otro lado, sí hemos tenido bastantes sugerencias, o más bien bastantes comentarios en relación con temas específicos, con contenidos específicos. Como decía Ana Ceci hace un momento, la audiencia de Canal 22 es muy particular. Yo considero que son personas maduras. No necesariamente estoy diciendo que no tenga audiencia de jóvenes,
pero la mayor parte de los comentarios provienen de personas adultas mayores. En muchas ocasiones me escriben, yo hablo en vez de mi mamá porque mi mamá tiene 80 años y ella no puede emitir su opinión, pero lo hago y ella no sabe manejar el correo electrónico y por este medio entonces hago yo la petición a nombre de mi madre. Entonces son audiencias también con un alto nivel cultural, precisamente por ser un canal que difunde cultura. Y eso nos hace que tengamos comentarios muy interesantes. Algunos no, otros sí. En materia política, por ejemplo, hay quien dice que el canal, pues, propugna a favor del régimen, otros que están denostando al régimen. Pero las opiniones, más que en relación con el canal, son en relación con los conductores o con determinados programas específicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el canal no es responsable de las opiniones que emitan las personas que invita a sus noticiarios o que invita para participar en algún programa específico. Pero esos son los comentarios que comúnmente se hacen, ¿no? A mí me gustó muchísimo, me llamó la atención de tus dos recomendaciones. Bueno, tengo también preguntas de cada cuándo das informes, si las respuestas a los informes no se publican, si qué más publica la página porque está un poco escueta. Bueno, todas nuestras páginas a veces tienen unos faltantes, pero ahí vamos, es decir, cada vez cuando publicas, qué publicas, por qué no se publica más, etcétera. Si de motu propio tú estás viendo el canal, si eras televidente y tú tienes tu propio, eso también me interesaría saber mucho, por favor. Pero tus dos recomendaciones, o las dos que veo yo en la página, una se refiere a algo muy puntual, que es justamente un derecho infringido, digamos, de las audiencias, que es el cambio de horario y no avisado oportunamente, ¿no? Eso es avisar oportunamente el cambio de horario. Siempre nos pasa, es difícil llegar a avisar con oportunidad, pero la verdad es que es un derecho que las audiencias pueden reclamar y que se tiene que respetar ya, ¿no? Bueno, la segunda es todavía más puntual. En el caso, no pueden olvidar nuestras audiencias del Me Too, en pleno, cuando empieza el Me Too de periodistas y de gente del medio, arranca va coincidiendo con el suicidio de Armando Vega Gil, cosa que polarizó en redes, que hubo vaivenes de opiniones, que hubo reacciones muy inmediatas y que quien hace la reclamación al Canal 22 respecto de cómo lo había conducido ahí la van a poder leer si como audiencia en el Canal 22 está la recomendación, reclama que la conducción había emitido juicios de valor. Entonces, lo que hace la defensora es toma este caso y además lo lleva un poco más a fondo. Entonces, son varias las preguntas, pero si nos puedes ir comentando un poco de todo, te lo vamos a agradecer. Bien, mira, en relación con los informes, en el caso de la Defensoría del 22 estamos un poco limitados en ese sentido. Yo emito un informe pormenorizado mensualmente a la dirección de canal, más un informe ejecutivo, para que se den cuenta de la dimensión de los temas que hay, porque hay temas que no son violatorios de derechos de audiencia, pero que sí son recurrentes, ¿no? Les pongo un ejemplo brevísimo, el subtitulaje, que aparece por disposición de la ley para audiencias con otras capacidades, que es obligatorio, y hay mucha gente que no lo puede quitar y se sobrepone al titulaje de la traducción de la película, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones técnicas, podríamos decir, también afectan a las audiencias, aunque el canal no está violando el derecho directamente, porque ellos pueden hacer la modificación del subtitulaje con el control de su televisión, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí, el canal, ¿qué hago? ¿No? Yo tengo que cumplir con la ley, pero está viendo este problema. Entonces ya lo que tenemos es una respuesta, si no automática, a todas las personas. Les dije por favor, hagan una respuesta de cómo le debemos contestar a todas estas personas para que puedan ver efectivamente bien las películas, ¿no? Entonces, no hay una violación directa, podríamos decir, pero sí hay una afectación a sus derechos como audiencia. Entonces, ese tema no fue motivo de una recomendación, más bien de un trabajo conjunto entre el canal y la Defensoría, pues para que la gente pudiera tener la posibilidad de no ver esos letreros, ¿no? Y así más o menos se resolvió. Pero en el tema de las recomendaciones, sí tengo que hacer, es muy difícil, creen que es fácil, pero no, es difícil saber dónde hay una violación al derecho de la audiencia y dónde está el tema de la libertad de expresión.
¿no? Pero si estamos hablando, como en el segundo caso que ahora comento, del comentario del conductor, pues ahí sí ya tenemos una limitante que está prevista en el Código de Ética, está prevista en la ley. La primera recomendación que mencionas, efectivamente fue un tema recurrente. Hay una serie que transmitía Canal 22 que se llama Bandolera, que se ve que le gustaba muchísimo a la gente, muchísimo. Entonces, de repente, terminaba la temporada, y esto fue en 2018 y en 2019. Terminaba la temporada y pues dejaban de transmitirla, pero no le avisaban a nadie. ¿Por qué? Entonces la gente, pues, eran 50 quejas, 60 quejas, muchísimas, ¿eh? Realmente eran muchas quejas al respecto. Ya en 2019 volvieron a hacer lo mismo. Entonces le dije al canal, a ver, te voy a emitir una recomendación, porque la gente me decía, es que se quedó en el punto crucial a resolver en el siguiente capítulo. Eso de que no sabes si van a matar al protagonista o no, algo así, ¿no? Entonces, pues la gente sí estaba muy molesta, la audiencia estaba muy molesta y tenía razón. Entonces la recomendación fue en el sentido de, entiendo que ya no tienes presupuesto para comprar la siguiente temporada, que se terminó la temporada, pues nada más avísales. Diles, la temporada, va a ser el último capítulo de la temporada, esperemos que el próximo año continúe. Punto. Esa es la única recomendación. Y sí es un derecho muy puntual de las audiencias a ser avisados del cambio de programación, sobre todo en este tipo de programas que son series y que tienen una continuidad. No se ha vuelto a transmitir incluso este programa. Sí, igual, yo creo que compartimos un poco el nicho de mercado, no mercado, de televisión y radio pública, porque también en Radio Educación la gran mayoría son audiencias críticas, bien formadas, cultas, digamos, ¿no? Lo que uno llama cultas, y gente que sabe muy puntualmente lo que quiere y que quiere eso que quiere y que si cambia, le duele, le molesta y lo reclama, ¿no? Aquí, por ejemplo, extrañan muchísimo un programa que se llama Los Contertulios, todavía es lo que más, bueno, la serie ya ha tenido un concurso de muchísimos comentarios, pero la serie de introducción a los derechos de las audiencias, pero todavía la gente marca y llama y pregunta qué pasó con ese programa, porque es como el equivalente, déjame decir, a la dichosa palabra, son caballos de batalla de las televisoras y de la radiodifusión pública muy importantes, el uso de la palabra y el lenguaje, y eso es una delicia, y sí, se extraña ese tipo de programación. A cambio, hay pocos recursos, solo una emisora, solo una parrilla programática en la que cabe lo que cabe, y hay que dar espacio a muchas otras cosas, pero se hizo una recomendación aquí, se contestó. La pregunta es, no veo las respuestas del canal a tus recomendaciones, pero no sé si están ahí o cómo se buscan, y no veo tus informes y cada cuándo puedes publicar, digamos. No, las recomendaciones yo se las envío al canal y les solicito en la propia recomendación que sea publicada. Con base en lo que yo estoy insistiendo, la publican, ¿no? Publican en la versión pública, por ejemplo, en el caso de la recomendación de este tema de género, que fue una recomendación muy complicada, porque la queja la interpuso una persona con pleno conocimiento de la materia de género, que analizó el programa muy bien, y pues yo me vi en la obligación, porque además eso es, de analizar palabra por palabra del programa. Palabra del programa, palabra por palabra emitida por el conductor. El informe del propio conductor que decía, bueno, es que no quise herir susceptibilidades, ¿no? Es que el Código de Ética nos dice que en el tema de los principios que debe seguir la televisora y las personas que trabajan con él, la violación a la imparcialidad o a la discriminación se da, quieras o no, o sea, haya sido intencional o no. Entonces aquí la falta de intencionalidad no lo eximía de esa responsabilidad de haber emitido juicios de valor en un tema tan delicado, cuando no le correspondía, finalmente era el entrevistador. Claro. Sí. Y en ese sentido, recomendaciones a los locutores, a los conductores, tienen que ir orientadas a aprender esos nuevos lenguajes de equidad y de no discriminación, Claudia. Sí, de hecho la recomendación fue en el sentido de no solo en lo subsecuente, para atender el tema no solamente del Me Too, sino también cualquier tema de violencia contra las mujeres, igualdad de género, no discriminación o cualquier otro, que no los conductores eliminaran el lenguaje o comentarios que con base en estereotipos basados en discriminación o desigualdades.
¿no? Y en este caso sí los había habido. Emití la recomendación, finalmente la subieron a la página del canal, y en este caso sí le di un seguimiento, sí le he estado dando seguimiento para verificar que efectivamente no se vuelvan a repetir estas conductas. Ante tu pregunta, no sé si veo las transmisiones del canal, sí, no me la paso pegada a la televisión porque tampoco podría ser, pero en el momento en que surgen este tipo de programas como Me Canso Ganso o El Chamuco, que son programas que tienen un contenido, digamos que para algunas personas controvertible, hay que analizar muy bien si la emisión efectivamente están faltando a los derechos de la audiencia o simplemente están haciendo uso de la libertad de expresión o de ciertos mecanismos de entretenimiento, ¿no? Porque tampoco podemos, la Defensoría tenemos que entender que tampoco estamos para censurar los contenidos, sino simple y sencillamente para verificar que no estén violando derechos de audiencia. Por ejemplo, en este programa de Me Canso Ganso hubo una queja muy curiosa que decía que era la primera y última vez que veía este programa, porque había aparecido una persona, una mujer en el programa que no hablaba. Y entonces que eso era una imagen del machismo, porque la persona no habló durante todo el programa. Y entonces, pues yo pido mi informe al área de producción, le digo a ver qué pasa con el programa, porque aparece una persona, una mujer que no habla, etcétera. De bueno, no, es que este es un magazine que está evocando programas de los años 50. Y había un programa relativo a cine mudo y mímica, etcétera, en que salía Señorita Cometa. Entonces, pues ese era el sentido del programa. La televidente, pues no lo captó. Entonces, no puedes emitir una recomendación ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente ese era el sentido del programa. Hay otro programa muy cuestionado que es El Sexo Nuestro de Cada Día. Pasan los sábados en la noche. Y pues de repente sí, pues hay cosas no explícitas, porque no puedo decir que son en persona, pero pues sí hay imágenes que ciertas personas las consideran ofensivas. Y ahí está el tema de, si no te gusta, cámbiale de canal. O efectivamente es ofensivo. Y en ese tema específico, nada más hubo un punto en el que había que verificar si había violación de derechos de las audiencias por el tema del horario, porque no es el mismo el horario en Tijuana que en México. Entonces, sí tenía que ser un horario que no fuera para el que menores de edad estuvieran ahí. Finalmente lo salvó el canal por un pelo de rana calva. ¿Por qué? Porque efectivamente sí libraba el horario. Ese es el tipo de quejas. Hay muchas, la mayor parte de los comentarios son en relación con el contenido de los noticiarios y precisamente de los temas de los noticiarios. Hubo una queja, por ejemplo, porque Canal 22 transmitió una serie muy interesante sobre Cuba y sobre el sistema de gobierno de Cuba y sobre cómo viven los cubanos. Y entonces, una queja larguísima diciendo que estaba haciendo apología del comunismo, del socialismo. No, espera, no es necesario. Si no quieres, no veas ese programa, puedes también ver otro, pero también es obligación del canal dar opciones, dar alternativas sobre las distintas formas de pensar en el mundo, ¿no? Y no está haciendo apología de nada, está transmitiendo un hecho, tú lo tomas como consideres. Pero eso es precisamente lo más interesante. ¿Dónde está la línea entre estos contenidos que el canal está obligado a dar para promover la diversidad ideológica, política, cultural y social, y hasta dónde pueden ser ofensivos para una persona que no coincide con esas ideas? Sí, Claudia, a ver, nos quedan poquitos minutos, pero yo quiero ser insistente en una cosa. Estamos hablando con la defensora del Canal 22, que todos queremos mucho y vemos. Pues todo esto que nos comentas darían ganas de que formara parte de la conversación pública que se tiene sobre lo que conversan las audiencias, lo que preguntan, lo que sugieren, lo que exigen, proceda o no. Y quizá por eso me parece súper relevante, y más cuando dijiste que es tan puntual y tan detallado tu informe mensual. A veces se tardan en subir las cosas, a veces no tenemos los recursos, se tiene que entender que no tenemos a disposición todo un equipo de trabajo para nosotros, los defensores, los espacios defensores.
Pero yo querría insistir en ver tus informes, en saber ahorita qué está construyendo esa conversación de las audiencias y por qué no están ahí los informes como tales, ¿no? Claro. Sabemos también que hay una protección de datos, pero los datos de las personas que no quieren salir con su nombre no se ocultan, pero el comentario, la sugerencia, la crítica, estaría muy bien poderlas ver. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo cuánta gente te escribe o se contacta con el espacio? Porque aprovecho para decir que la próxima semana, ojalá tú nos puedas escuchar, vamos a tenemos al aire al defensor de las audiencias, que es el Public Editor de la PBS, que es la radio pública de los Estados Unidos. Entonces está bastante interesante, un poco monstruo y contrastar, pero nos decía que le llegan 100 comentarios al día, 100 correos al día, ¿no? Y te dice, ay, pero no estoy solo, tengo un ayudante. Ah, hombre, qué bueno. Pero entonces un poco, ¿cuántos nos están llegando? Aquí en Radio Educación, desde la serie, yo creo que tenemos un promedio 40 mensuales, ¿no? 40, 45 mensuales, que subió muchísimo, aunque no me lo creas, pero más o menos, y digo en promedio, hay unos que se han disparado y con algunas coyunturas se dispara. Pero es un poco eso, insistir en esta parte pública y que nos dijeras un poco más concreto sobre lo que hay en términos políticos, porque es muy interesante. Venían de otro Canal 22 y ahora, ¿no? Exacto. Mira, en cuanto a el tema de los informes, es algo que yo conversé con el director del canal a principios de este año. Con Armando, ajá. Con Armando Casas, conversamos sobre no solamente la publicación de síntesis de los informes, porque tampoco son de hora, a qué hora habló, a qué hora llegó el informe, a qué hora le contesté, o sea, creo que esa información pues no es tan relevante, sino más bien los contenidos de los informes. Sí. ¿Qué preguntan y qué respondemos, no? Uh-huh. Queremos hacer algo así, y también el tema de la alfabetización mediática en el canal, de spots que anuncien que existe la Defensoría de las Audiencias y cuáles son los derechos de las audiencias. No quiero que parezca un tema muy reiterado de que la pandemia tiene la culpa de todo esto, pero en parte sí nos detuvo ese programa que teníamos de hacerlo y que no se ha dejado de lado, ¿no? Lo vamos a hacer y yo espero que para fin de año podamos hacer la publicación de todo el trabajo de la Defensoría de la Audiencia en estos 3 años. Porque finalmente concluyo como defensora en diciembre de este año. Entonces mi intención es hacer ese trabajo para publicar todo el trabajo que hizo la Defensoría, todo lo que recibió, todo lo que se contestó, pues ya como la cerecita del pastel, ¿no? Ese es un punto. Y creo que sí es muy importante porque esto ayuda no solamente a las personas que emitieron su queja, sino a los que no. O sea, quien no se quejó, porque pues no tuvo la manera, no tuvo el medio, solo recibimos correos electrónicos, no hay otra manera de quejarse en el canal, ¿no? Un día recibimos una carta, ¿sí? De un señor, ¿no? Nos mandó su carta, pues por el mismo medio le contestamos, ¿no? ¿Por qué? Porque un señor de 80 años que dice, yo de correo electrónico no sé nada, y nos escribió puño y letra su queja, ¿no? Una queja muy bonita sobre un programa en específico, ¿no? Ahora, el contenido del canal... Ajá, tu promedio de recepción. Mi promedio de recepción depende. O sea, en los casos en que les quitan un programa que les gusta muchísimo, llego a recibir 40 quejas al mes. Cuando es tiempos normales, son unas 15, 20 quejas, más o menos. Y en este momento han bajado muchísimo porque el Canal 22 está transmitiendo las clases para la educación y solo tenemos los contenidos de 22.1 y 22.2. La mayor parte de la programación son las clases para los niños y ha bajado muchísimo. La incidencia deben ser unas 10 quejas al mes. Pero, digo, a veces se dispara y a veces se baja. Claro. Es el promedio. Pues le agradecemos muchísimo, abogada Claudia Ortega Medina, por su disposición a comentar estos intríngulis de la Defensoría del Canal 22. Muchas gracias, muy interesante. Enhorabuena por su desempeño. Ojalá y esta conversación pueda continuar más adelante. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio. Y si se termina este año la Defensoría a tu cargo, pues sí, en una de esas podemos hacer, con mucho gusto podemos también ver cómo
tu balance general, ¿no? Claro. Estaría muy interesante escucharlo también por radio, porque te digo que compartimos, ¿no? Audiencias, críticas, etcétera. De acuerdo, Ana Ceci, muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias también a todas aquellas personas que sintonizaron esta emisión de la Defensoría de las Audiencias. Los invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 17 horas. A nombre de todo el equipo, muy buenas tardes. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.